damos, ¿verdad?, las gracias al Señor, a Dios, por esas ricas y maravillosas aplicación de la palabra de Dios. Espero que cada uno de ustedes puedan ser edificados con la bendita palabra del Señor. Y el tema que he estado compartiendo los días lunes de 5 a 6 de la tarde es la salvación de la condenación eterna. Creo que vamos a estar hablando ya la cuarta parte, ¿verdad?, de este tema, la salvación de la condenación eterna. Les decía en la enseñanza anterior que la salvación de la condenación eterna estaba dentro del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo estaba en la soberanía, en la voluntad perfecta de Dios, salvar a la raza humana. Y les decía también, hermanos, que la salvación no es un plan improvisado por Dios a causa, ¿verdad?, del pecado de Adán y Eva. O sea, el pecado de Adán y Eva no hizo a Dios improvisarlo para la salvación de cada uno de nosotros, la salvación del mundo entero. Dios, en su omnisciencia, Él lo conoce todo, conoce el pasado, el presente y el futuro. En su omnisciencia, Dios sabía que el hombre le iba a fallar, que el hombre iba a cometer pecado, que le iba a desobedecer, que el hombre iba a morir espiritualmente, físicamente, y que el hombre se iba a condenar. Dios ya lo sabía. Por eso de antemano preparó a Cristo, al Mesías, al Rey, al prometido del Antiguo Testamento, con el propósito de venir a este mundo para morir en la cruz del Calvario. Esa profecía se encuentra ya en Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad?, está la profecía de la venida de nuestro Redentor, que es Cristo Jesús. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esas palabras se las dijo Dios, ¿verdad?, a la serpiente, al diablo, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, le iba a dar a él ya en la cabeza. Y Jesús, estimados hermanos, ¿verdad?, triunfó sobre el diablo desde el momento en que resucitó dentro de los muertos. Sabemos que él murió, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Entonces, esa profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, se cumplió con la venida de Cristo acá a la tierra, con su muerte y con su resurrección. Entonces, debemos de entender, ¿verdad?, que la salvación de la condenación eterna estaba dentro del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el hombre y la mujer fallaran. No es la salvación un plan improvisado, ¿verdad?, de Dios. No, ya estaba desde antes de que existieran todas las cosas que hoy nosotros contemplamos. Dios es el que planifica la salvación de la raza humana, pero sabemos, hermanos, que Cristo, su Hijo, es el que ejecuta ese plan. El plan que lo hace Dios en su soberanía, en su voluntad perfecta. Y Jesucristo ejecuta ese plan. Para ejecutar ese plan de salvación, Jesucristo tuvo que dejar su trono, tuvo que dejar su gloria, tuvo que hacerse pobre, ¿verdad?, para que nosotros fuésemos enriquecidos espiritualmente. Tuvo que despojarse de ciertos atributos, venir a nacer en un mundo lleno de pecado, para morir en la cruz del Calvario como un criminal. Y les estaba enseñando desde el lunes anterior ciertos argumentos o evidencias bíblicas que nos dicen que la salvación es una obra efectuada por la persona de Cristo Jesús. Estuvimos viendo algunos argumentos de Mateo, algunos argumentos de Marcos. Y en esta hora de la tarde yo quiero seguir afirmando esa gran verdad
seguir dando testimonio de la obra redentora de Cristo a la luz de la palabra, a la luz de los evangelios, a la luz de las cartas paulinas, a la luz de los libros universales. Y en esta hora quiero hablar, estimados hermanos, de algunas evidencias o argumentos que están dentro del Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, que nos aseguran con toda certeza, con toda confiabilidad, que Jesús es el único medio que obra la salvación para todos aquellos hombres y mujeres que se arrepienten de sus pecados por medio de la fe. Dice Lucas capítulo 2 y versículo 11, las palabras que le transmitió los ángeles a los pastores. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál era esa nueva de gran gozo que era para el pueblo de Israel y para el pueblo gentil? Está en el versículo 11 esa respuesta a la pregunta. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice el ángel a los pastores que os ha nacido hoy, el día del nacimiento de Cristo, en la ciudad de David, en Belén de Judea, un Salvador. Y ese Salvador de la raza humana, ¿quién es? Cristo, dice Cristo el Señor. Cristo en el Antiguo Testamento es el Mesías, el ungido, el enviado de Dios del cielo a este mundo, a la tierra, con el propósito de venir a morir a la cruz del Calvario para liberar al hombre de sus pecados, para liberar al hombre de la condenación eterna. Los ángeles dan el testimonio de que Cristo Jesús, el que había nacido, era el gran Salvador. Entendemos, hermanos, que la salvación es una obra de Cristo confirmada por los ángeles a los pastores. Y es confirmada también a cada uno de nosotros quienes leemos este pasaje bíblico o lo escuchamos. Cristo es nuestro gran y verdadero y único Salvador. ¿Para qué vino Cristo a esta tierra? Allá en Lucas capítulo 4 versículo 18, Jesús mismo nos responde esta pregunta. ¿A qué vino Cristo a la tierra? ¿Con qué propósito? Dice el versículo 16 del capítulo 4 de Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas en el capítulo 4, versículos 18 al 19, nos responde la pregunta: ¿a qué vino Cristo acá a la tierra? A morir a la cruz del Calvario. Y nos dice que ha venido para dar buenas nuevas a los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu es todo hombre y toda mujer que nace aquí en la tierra. Vino para sanar, dice, a los quebrantados de corazón. Vino a pregonar libertad a los cautivos.
a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En la actualidad hay muchos hombres que están en pobreza espiritual. Hay muchos hombres y mujeres que están quebrantados de corazón. Hoy en día hay muchos hombres que están cautivos en el pecado. Hay muchos hombres que están ciegos espiritualmente. Hay muchos hombres y mujeres que están oprimidos y van a salir de esa triste condición cuando le entreguen su vida a Cristo, su gran Salvador, como lo dijo el ángel a los pastores. Hay mucha gente hoy en día que quiere salir de su pobreza espiritual, quieren salirse de ese quebrantamiento de corazón, del cautiverio del pecado, tomando ciertas decisiones puramente humanas. Decisiones que serán difíciles, que le van a liberar de ahí. Al contrario, les van a acabar de hundir en el lodo cenagoso, en el pecado. Si usted quiere ser rico espiritualmente, venga a Cristo. Si usted quiere salir del quebrantamiento de corazón, venga al Señor. Si quiere salir del cautiverio del pecado, deposite su fe en su gran Salvador. Si quiere usted tener una mente espiritual o ojos espirituales, vea a Cristo a través de la cruz, vea a Cristo a través de su palabra. Mucha gente cree que va a ver a Cristo a través de obras, a través de méritos o a través de hacer buenas obras. La única forma de ver a Cristo es por medio de su muerte en la cruz, o por medio de la cruz, y por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que persuade al hombre de sus pecados. El Espíritu Santo es el que guía al hombre a Cristo, y nosotros como cristianos tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu. Y usted, mi estimado amigo, debe de abrirle el corazón al Espíritu para que Él lo guíe a la cruz que le da vida eterna, que es nuestro gran Salvador Jesucristo. Entonces aquí Lucas nos confirma que es Jesús el gran Salvador. Es el único que libera al hombre del pecado y de la condenación eterna, y que lo traslada de las tinieblas a la luz admirable, y que le da vida eterna. ¿Qué nos dice también Lucas capítulo 9 versículo 56? Lucas capítulo 9 versículo 56 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron, dice, a otra aldea. Estas mismas palabras están en Mateo capítulo 20 versículo 28, que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Cristo no vino para ser servido, sino para servir a la humanidad, para servir su muerte en la cruz del Calvario, entregándose como una ofrenda agradable a Dios, la única ofrenda redentora, la única ofrenda salvadora que hace perfectos para siempre a los santificados, como lo dice Hebreos capítulo 10 del 12 en adelante. Y él dice aquí en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, el Hijo del Hombre ha venido para salvarlas. ¿Cuál es el propósito de Cristo con su vida, mi estimado hermano y hermana, amigo y amiga? Es salvarla, es darle vida eterna, es liberarle de la condenación y llevarlo a la luz, llevarlo a la vida eterna. Lastimosamente, muchos están rechazando esa obra, muchos están rechazando ese gran milagro que Cristo ha hecho en nuestra vida. Él vino del cielo a la tierra para salvar las almas, para salvar lo que se había perdido, para recuperar lo que se había perdido. Eso lo dice San Juan capítulo 1 versículo 11 en adelante, que lo vamos a estar viendo posteriormente. 19, Lucas 19 versículo 68 Lucas 19 versículo 9 y 10 dice:
el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo era un jefe de los publicanos y era también rico económicamente, pero era pobre espiritualmente y tuvo un encuentro único con su Salvador. Le dice Jesús a Zaqueo en el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que había perdido. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a salvar lo que se había perdido. Y dentro de esos que se había perdido estaba usted y estaba yo, pero Él, por su muerte, nos ha encontrado y nos ha llevado nuevamente al ejército celestial, a formar parte de la iglesia, una enorme bendición dada gratuitamente por nuestro Dios y gran Salvador. Aquí hemos visto, estimados hermanos, grandes evidencias en el Evangelio de Lucas de que Cristo, nuestro Señor, es el Salvador de nuestras vidas, es el Salvador del mundo. Ahora vamos a ver algunos otros argumentos sobre el Evangelio de San Juan. En este Evangelio encontramos una diversidad y multitud de evidencias, de argumentos de que la salvación es el plan soberano de Dios y que la salvación es efectuada o llevada a cabo por Cristo a favor del ser humano. Dice San Juan capítulo 1 y versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera es Cristo y vino a este mundo para alumbrar al mundo, para liberar al mundo de las tinieblas a la luz admirable. En el versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Juan el apóstol nos dice que la luz vino a este mundo para alumbrar al mundo, para liberar al mundo de la condenación eterna. Dice que esta luz, o sea, Cristo, vino a buscar lo que se había perdido. Vino a los suyos, pero ellos no le recibieron, haciendo énfasis al pueblo de Israel, que lo rechazaron y lo crucificaron. Y luego en el versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad de tener vida eterna. Cristo Jesús es el centro, es la base de la vida eterna. Y tenemos que creer en Él. Tenemos que depositar nuestra fe en Él, como dice el versículo 12. Y los que creen en Él, en Cristo, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es la fe salvadora en Cristo que nos salva de la condenación eterna. Dice San Juan capítulo 1 versículo 29 lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, estimados hermanos, iba al río Jordán a recibir el bautismo, y Juan lo vio y dijo, el apóstol Juan, pero dijo el mensajero, el enviado Juan: el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dice Cordero de Dios. ¿Y por qué dice él Cordero de Dios? Porque Cristo era enviado de Dios como un cordero para ser sacrificado, para ser inmolado en la cruz del Calvario. El único cordero, el único sacrificio que iba a salvar a todo el mundo, incluyendo a judíos y a gentiles. Aparte del sacrificio del cordero, no hay más sacrificios para la redención de nuestros pecados. No hay más sacrificios para el perdón de cada uno o una de nuestras iniquidades. Y dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado abundó en el mundo, pero la gracia sobreabundó para vida eterna. Cristo, como un cordero, fue sacrificado en la cruz para quitar el pecado del mundo, para liberarnos del pecado y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, el pecado separaba al mundo de Dios. El pecado tiene cautivo y quebrantado en espíritu a multitud de hombres. El pecado es el que hacía merecedor al ser humano del juicio y de la condenación eterna. El pecado es la causa de la falta de paz y de gozo en los corazones del ser humano. Es el pecado, estimados hermanos, que nos impedía ver la gloria de Dios en nuestra vida. Por tanto, fue necesario que Dios se despojara de su propio Hijo, de Jesús, para que viniera a morir aquí en la tierra, siendo crucificado como un gran criminal, como un hombre malo que merecía muerte. Pero Cristo no merecía la muerte en la cruz de Calvario, pero Él se entregó a sí mismo, como dice Hebreos, capítulo 10, del 1 en adelante. Se entregó a sí mismo para darnos la libertad del pecado. El pecado fue quitado del mundo por la muerte de Cristo. El pecado fue quitado en mi vida por causa de la muerte de Cristo. Y así en la vida de todos sus seguidores, en la vida de todos sus discípulos, de todos los creyentes, de la iglesia en sí. Lastimosamente, la gente hoy en día no valora el sacrificio de Cristo. La gente hoy en día no le da importancia a la obra redentora de nuestro gran Salvador. Ignoran el Evangelio, recordando, estimados hermanos y amigos, que si mueren rechazando el Evangelio, que libera al hombre del pecado, recibirán el juicio o la condenación eterna. Todo hombre y toda mujer debe reconocer que está en pecado y que debe de acercarse a Cristo, el único que le da esa libertad y que le da también lo que es la vida eterna. Dice allá también en San Juan capítulo 3, versículo 13 al 15. San Juan capítulo 3, versículo 13 al 15 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es Cristo Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de su resurrección de entre los muertos y también de su ascensión al cielo. Y el versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús muere, Jesús resucita, asciende al cielo, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. El tema que yo estoy compartiendo es la salvación de la condenación eterna. Son los propósitos de Dios, son los propósitos de Cristo. Dios y nuestro Salvador Jesús no quiere que nadie se pierda. Dios y Cristo, su Hijo, quieren que todos los hombres vengan a Él y sean salvos. Dios no quiere que nadie
se pierda, que nadie se condene. El mismo Jesús dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo es que puede perderse el hombre? Rechazando el Evangelio. ¿Cómo puede perder el hombre viviendo en el pecado, aún sabiendo que el pecado lo lleva a la condenación eterna? ¿Cómo puede condenarse el hombre materializándose? ¿Cómo puede condenarse el hombre seguir viviendo en el mundo? ¿Cómo puede, estimados hermanos, condenarse el hombre rechazando la persuasión del Espíritu Santo? ¿Cómo puede condenarse el hombre viviendo en sus caprichos, viviendo una vida egoísta, viviendo una vida alejada de la verdad que es Cristo Jesús? Mas tenga, dice, que vida eterna que recibimos desde el instante que recibimos a Cristo. Vida eterna no es efímera, no es temporal, no es momentánea, dice que es eterna para siempre. Dios no le ha dado a usted una vida momentánea, sino eterna, y nosotros somos salvados eternamente y para siempre desde el día en que creímos genuinamente por medio de la palabra en el Evangelio de Cristo Jesús. El versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está haciendo énfasis a la fe que salva. Les he dicho anteriormente que la salvación es un plan de Dios para el ser humano. Y lo confirma el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la salvación es efectuada o llevada a cabo por Cristo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ofrece vida eterna. Cristo ofrece salvación. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Para qué vino Cristo al mundo? No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice, y esta es la condenación, que los hombres rechazaron la luz por seguir en las tinieblas. Esta es la condenación, que el hombre muera rechazando el Evangelio, que el hombre muera en pecado, que el hombre muera sin arrepentirse, sin fe. Dice, el que cree tiene vida eterna, pero el que no ha creído tiene lo que es la condenación. Estimado hermano o hermana, ¿usted ya es salvo? ¿Usted ya tiene vida eterna en Cristo? Mi estimado amigo y amiga, ¿está usted en tinieblas? ¿Está en pecado? ¿Qué le obstaculiza venir a Cristo? ¿Qué le obstaculiza creer al Evangelio? ¿Se está dejando llevar por el mundo? ¿Se está dejando llevar por el pecado? ¿Se está dejando llevar por las riquezas materiales? ¿Se está dejando llevar por sus amistades? ¿Se está dejando llevar por su familia? ¿Se está dejando de llevar por los problemas que frecuentemente surgen en la iglesia? ¿Se está dejando llevar, estimados hermanos o amigos, por lo malo que usted ve en la vida de algunos creyentes? Porque eso pasa. Yo no voy a la iglesia porque la gente que va ahí dice es pícara, es hipócrita. Yo no voy a la iglesia, dice, porque yo no quiero compromisos. Yo trabajo todos los días y no me da tiempo. Así piensan muchos amigos y amigas, pero están equivocados. Están errando.
están fallando y de esa manera no van a tener vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo y que éste tenga vida eterna, vida para siempre, comunión eterna con Dios nuestro Padre celestial. Dice el versículo 34 en adelante del mismo capítulo 3 de San Juan: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues es Dios, Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira lo que dice, hermano y hermana, amigo y amiga, Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. En cierto momento le estaba diciendo a un amigo que él no va a ser salvo por asistir o pertenecer a tal grupo, a tal denominación o a tal religión. No va a ser salvo por ser parte de la iglesia evangélica o por pertenecer a la católica. Le decía que la salvación no la daba ni los pastores, ni los sacerdotes, ni la familia. La salvación solamente la da Cristo Jesús. Y le decía a él: lo que usted tiene que entender y comprender, que la salvación, que la vida eterna, la ofrece Cristo, no ninguna religión, ninguna denominación, ningún hombre aparte del Señor. La salvación no la da ninguna obra humana, nadie, solamente Cristo. Muchos dicen: yo soy salvo porque pertenezco a la iglesia evangélica. Yo soy salvo porque pertenezco a la iglesia católica. Yo soy salvo porque pertenezco a los testigos de Jehová. Yo soy salvo porque pertenezco a los mormones. Yo soy salvo porque pertenezco a los adventistas. No salva ninguna religión. El único que salva es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque mucha gente puede asistir a cualquier denominación o cualquier grupo, pero si no se ha convertido a Cristo, si no se ha apartado del pecado y si muere, recibe lo que es la condenación eterna. Hemos visto, estimados hermanos, hasta el capítulo 3 de San Juan, varios argumentos que nos dan seguridad y certeza que la salvación es una obra efectuada por Cristo a favor del ser humano, cumpliendo el plan perfecto de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo. El próximo lunes, si Dios lo permite, seguiremos hablando del mismo Evangelio de San Juan, desde capítulo 4 en adelante, de otros argumentos que nos dan la certeza de que Cristo es nuestro gran Salvador. Deseo que Dios pueda bendecirles, que Dios pueda edificarles, que Dios pueda prosperar sus vidas, tanto espiritualmente y materialmente, que Dios prospere a sus familias y que en su vida que pueda darle la honra y la gloria, la alabanza y la adoración a Dios. Que Dios les bendiga.